Bienvenidos a otro episodio de Izquierda a Derecha. El día de hoy vamos a hablar de un tema pero muy importante. Probablemente sea parte de el tema más platicado de los meses de septiembre en todos los años. Vamos a platicar sobre Afganistán, los atentados del 9/11, todo lo que está detrás de la economía y los verdaderos ganadores de la guerra contra Afganistán e Irak, y en qué se involucraron los países colindantes, los Bush, Dick Cheney y demás. Entonces va a ser un episodio muy interesante, muy preparado. Esperemos que les guste. Yo soy Carlos Riojas. Y yo soy Rodrigo San Miguel. Y esto es De Izquierda a Derecha. Empezamos. Los duros y también sobre algunas partes de la cultura americana. También tengo que mencionar que muchos de estos temas desmienten todas esas discusiones que tenían sus típicos tíos borrachos allá en el 2001-2003 en Navidad, y ustedes no entendían de qué fregados estaba hablando, que si Bush, que si Dick Cheney, que si Halliburton, y tú nada más estabas pensando en el PlayStation 2 y no tenías nada que hacer. Y bueno, pues sus tíos borrachos no estaban muy fuera de la realidad, aparentemente. Esto nos dimos cuenta recientemente. Pero lo más importante, y de lo que me gustaría recalcar, es que tenemos unos papers que se llaman Afghan Papers, que es una investigación del Washington Post de más de 400 entrevistas por parte de un grupo que estaba vinculado al Departamento de Seguridad Nacional, que se llama SIGAR. Y SIGAR no es una dependencia, sino son dos personas encargadas de hacer investigaciones y recaudar datos con respecto a los resultados de la guerra en Afganistán e Irak. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos. Todo esto que estás mencionando es muy interesante, pero yo quiero dar unos pasos atrás. Okay. Ahorita que mencionabas los tíos borrachos, me acordé de esos tíos, no borrachos, la verdad es que no se ponían borrachos en mi familia, al menos no en mi presencia, pero recuerdo las imágenes de cómo todo esto se creía que empezó. Pues era en Monterrey, era muy temprano, me acuerdo como a las 6 de la mañana, nos subimos al carro, mi mamá manejó, pasamos por un amigo y no sé si recuerdas ese día, Carlos, pero estaba lloviendo mucho, había una tormenta en Monterrey. Entonces llegamos a la secundaria y en ese momento nos dicen, oye, no hay clases. Y pues no había clases porque la tormenta estaba muy, muy fuerte. Regresamos a casa y ahí es cuando veo a mi papá viendo las noticias. Viene el avión, crash. Era una repetición, obviamente. Ya había sucedido no sé cuántos minutos antes. Y luego viene otro y crash otra vez. Entonces me impactó mucho porque, como tú dices, estábamos pensando unos en el PlayStation. Yo acababa de recibir el 6.4 y pues éramos pequeños, pero sabíamos que algo muy denso estaba sucediendo. No entendíamos qué, pero sabíamos que estaba pues muy fuerte esa situación. ¿Tú qué estabas haciendo ese día, Carlos? Bueno, recuerdo que estaba un huracán. Como dices, nadie fue a la escuela. Estaba en el cuarto de mis padres viendo las noticias. Más bien estábamos viendo las noticias locales y de repente no pasó más de media hora, donde platicaban que hubo una bomba, no que se había estrellado un avión, había una bomba en las Torres Gemelas, había sucedido un atentado terrorista.
Eh, Justo después, como todos lo vimos, creo que fue a la media hora, llega el segundo avión y se estrella en la torre sur del World Trade Center. Yo, la verdad, te, te lo juro, no figuras cuando eres pequeño sobre que en realidad esté sucediendo ese tipo de situaciones. Y la verdad es que yo no lo recuerdo muy vagamente, solo recuerdo que estaba en cuarto de mis papás, es todo. Pero sí, la verdad, no, cuando eres pequeño no figuras la cantidad de daño y pérdida que en realidad esos ataques pueden proveer, ¿no? También con respecto a los ataques al Pentágono que sucedieron creo que 2 horas después, 1 hora después, no recuerdo, y de un cuarto ataque, bueno, de un cuarto secuestro que no nunca supe hasta que vi el documental este de Netflix de Turning Point. Se lo recomiendo. Bueno, ese fue fallido. Ese lo iban a aterrizar de forma kamikaze en Camp David, que es uno de los campamentos usados para NORAD. Eh, Fue fallido, lo aterrizaron antes, murió mucha gente. Y sí, honestamente, estaba en la casa todo el día. Eso fue lo que estaba haciendo, no podíamos salir a ningún lado. Así es. Oye, Carlos, mencionaste antes de conectarnos que habías preparado una línea del tiempo. Así es. Yo creo que estaría muy bien que nos cuentes un poco de esta línea del tiempo. Bueno, esta línea del tiempo, yo considero que la guerra de Afganistán fue una guerra inútil, una guerra estúpida. Y esta línea del tiempo nos da 6 fechas importantes en las que se fueron desarrollando todos estos eventos, incluyendo la guerra de Irak y la muerte de Osama Bin Laden, las cuales conforman desde los ataques a las Torres Gemelas hasta este año, con la extracción de las tropas armadas. Tenemos en el 2001 los ataques terroristas a las Torres Gemelas y al Pentágono. Comienza la guerra contra los terroristas, contra Al-Qaeda y los talibanes. En el 2003 tenemos la guerra contra Irak. Pero antes de adelantarme, tengo que mencionar que justamente tardaron 2 años y medio en que los estadounidenses ahuyentaran a los talibanes fuera de Afganistán, y donde luego en el 2003 comienza la guerra contra Irak ante un supuesto en el que Saddam Hussein albergaba bombas nucleares, y luego, después de 601,000 muertes, tanto civiles como militares, se confirma que no las tiene. Y termina con el fusilamiento de Saddam Hussein en la horca en el 2006 en Bagdad. Después, en el 2011, muere Osama Bin Laden en el proceso de reestructuración de Afganistán a manos de la operación Neptune Spear. De hecho, hicieron una película al respecto que se llama Zero Dark 30, por si quieren ver alguna personificación de cómo sucedió esa operación, a manos de las Fuerzas Armadas estadounidenses. En el 2013, presidente Barack Obama anuncia el retiro de las tropas de actividad bélica o de incursión para identificar células talibanes o células terroristas conectadas con lo que restaba de Al-Qaeda, que creo que era nada. Después, en el 2015, Afganistán termina de desarrollar su sistema democrático y su Estado de Derecho, y como todos sabemos, en este año nos sirvió para puro mugrero. En el 2021, efectivamente, muy poco, eso es algo reciente, muy popular en las noticias, tenemos la extracción no sistémica de las tropas armadas de Afganistán y comienza la reinserción del régimen talibán a Afganistán. No hay contraataque. Los talibanes tardan 3 días en tomar control de las ciudades principales y 2 semanas en llegar a Kabul. Entonces, después de mucho esfuerzo, los talibanes regresaron a Afganistán. Para no adelantarme e irme a los números duros. ¿Qué opinas, Rodrigo? Yo, pues, esta línea del tiempo es muy útil. Y lo que quiero agregar aquí algo. Pues esta línea del tiempo es, podemos decir que es la oficial versión americana. Vamos a llamarla así. Que si nos vamos un poco
más a detalle, ¿verdad? Del 2001, podemos recordar, porque hay un video donde está el expresidente George Bush, W. Bush, está con unos niños en una escuela y creo que le estaban leyendo una historia o él estaba leyendo una historia y tenía el libro al revés, algo así, y le avisan, oye, presidente, hubo un problema, hubo un ataque, algo así, de verdad, no recuerdo qué palabras son las que le menciona el presidente y él se queda en el salón. Después de unos minutos, 10 minutos, algo así, creo, decide él, ahora sí, salir del salón y pues estar con las cámaras, decir algo, ¿verdad? Emitir una opinión o un mensaje hacia los americanos. Pero eso es 2001. Pero ¿qué hay antes del 2001? Antes del 2001, según unas fuentes que vamos a compartir, y si me dan un par de segundos, eh, por ejemplo, en Reuters, Washington Post, Newsweek, etcétera, vamos a pasar los links. Mencionan que ya habían la inteligencia americana o distintos departamentos de la inteligencia americana ya habían detectado que podría existir un ataque. Estados Unidos, pues al parecer, a sabiendas de eso, no hizo nada. Y es aquí donde yo quiero meter un poco de salsa picante para que las cosas en este episodio sean un poco más interesantes. Pues hay teorías de conspiración. A algunos les gusta, a otros no. Lo que es un hecho es que sí, ya la inteligencia americana ya había detectado esto, que podía suceder. Unos dicen que pues esto era el plan que tenía Bush y que después lo conectan cómo le iba a ayudar a Bush en su administración. Pues recordemos que Bush venía afectado. En su campaña que tuvo contra Al Gore, hubo varios problemas ahí. Él es elegido y pues no tenía un buen rating. Así de fácil. La encuesta que hace Gallup y tiene el track de los ratings mes por mes para cada presidente, se puede ver ahí que no venía bien. Vamos a compartir el link. Y de hecho, cuando sucede esto del 9/11, unos meses después, porque recordemos, como bien dijo Carlos, en el 2001, noviembre, es cuando mandan las tropas, no solamente Estados Unidos, pero también Inglaterra. Y muy interesante la gráfica porque podemos ver el rating sube, creo que era como algo así como 40 puntos. Bush entra con 57 puntos y para el 2001, para septiembre del 2001, sube a 90% de aprobación por la guerra, por, por lo que está sucediendo. Así es. Y es que unos dicen que, pues, si creas un problema donde todos pueden unirse, pues es algo que ayuda, ¿verdad? Sea lo que sea el problema, sea legítimo o no, es algo que a todos nos concierne. Muy interesante. Y ahora que lo explicas, cómo empiezas en cadena de influencia, en donde das un sentimiento de necesidad mutua y creas hasta canciones de country al respecto. Me refiero a los ataques terroristas. Y sí tiene sentido. Eh, Detrás de toda la campaña política de George Bush, antes de llegar a los números duros, quiero que la gente entienda. ¿Sigues ahí, Rodrigo? Sí, aquí estoy. Déjame, ahora que mencionas esa cadena de influencias con los Bush, la forma en cómo comunicó
el comienzo de esta guerra, como le llaman la buena guerra, así le llamaba en su momento. Quiero mencionar, antes de pasar a los números duros, que eso es parte de toda esta narrativa que se generó y que se comandó desde George Bush a Colin Powell, que era el secretario de Defensa, cómo generó ondas que se esparcieron por todo el país, en Estados Unidos. Y con esto quiero pasar a los resultados de la guerra con estos números duros, comenzando de que actualmente se gastaron 2 trillones de dólares, alrededor de 300 millones por 2 décadas al día. Se han muerto más de 47.245 civiles en los últimos 20 años, con respecto a 51.191 talibanes y otros opositores, sin incluir Al Qaeda. Estos números no están incluyendo Irak, Siria, Yemen y Pakistán, pero si los unimos, serían más de 801,000 civiles. También agregando a estos civiles, contratistas estadounidenses y afganos de armamento y construcción militar de más de 3.846 personal de construcción y fabricación. Policía y militares afganos, ellos fueron los más afectados, 66,000. Otros miembros del Servicio Internacional y aliados de la OTAN, 11,344. Empleados de la salud, 444. Y 72 periodistas, entre ellos de AP News, Reuters y CNN. Al Jazeera también. De hecho, los que más han muerto han sido de Al Jazeera. El costo total con intereses es de 6.5 trillones de dólares. De nuevo, con respecto a crédito no pagado, intereses calculados y retenciones hasta el 2050. ¿Qué quiere decir esto? Que en el 2050 ese es el gasto que ha de haber acumulado el gobierno de Estados Unidos. Y bueno, ¿qué opina Rodrigo respecto a estos números duros? Pues así como les están muy duros, están muy feos. Pero viene la pregunta, ¿sirvió todo esto algo? ¿Ese es el costo? ¿Es un precio que sí debería de pagar o debió pagar no solamente la población americana, porque también los aliados, ¿verdad? Como mencionaste, Inglaterra, creo que también los franceses estuvieron envueltos. Sí. Quién sabe cuántos más han de haber estado envueltos en esto. ¿Es el precio, es un precio justo a pagar esto que sucedió? ¿Tú qué crees, Carlos? Mira, y antes de aventarte la pelota, sí. Con esta pregunta, lo que debemos de reflexionar, y yo invito a los que nos están escuchando, yo invito a pensar en ambos lados. Porque recordemos que tenemos acceso a información prácticamente solamente del lado occidental. No sabemos mucho de lo que se habla allá, opinan allá de ese mismo país. Solamente tenemos acceso en su mayoría a información americana. Entonces, tengamos eso en cuenta y al responder nuestra pregunta, ¿verdad? ¿Tú qué opinas, Carlos? Mira, muchas de las cosas, bueno, más bien la idea general, la opinión popular, es que todo se fue cayendo desde que anunciaron que Saddam Hussein no tenía bombas nucleares. Todo se tergiversó. Todo se usó como una excusa para tener vía libre a cualquier otra actividad. Y mucha gente lo supo desde el 2006. Se dio cuenta que era un exceso mandar muchas tropas a áreas que eran solamente supuestos, a conglomerados del ejército talibán. Citando el documental de Turning Point, te ponen una entrevista con un soldado,
donde él explica que um, las órdenes que daban no eran nada claras, no había un mapa, no había una orden de operación, simplemente tenían que estar en una zona, resguardarla y eso era toda la orden. Nadie sabía contra quiénes estaban peleando, quién estaba disparando, primordialmente porque los talibanes no tienen uniforme, son civiles. Entonces, si tú te pones a pensar cuál es el peor enemigo, es el enemigo que también es el pueblo. También mencionaba sobre personas, niños, que eso lo veíamos mucho en su tiempo, que eran personas que parecían inocentes, ingresaban en la línea de formación de las tropas y explotaban, yihadistas. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Pues tenían que mandar y subdividir las tropas y con eso pues se perdía toda la confianza hacia el pueblo afgano. O sea, apuntaban a gente que a lo mejor sí era inocente cada vez que alguien lo saludaba o trataba de establecer una conversación. Entonces, eso creó una paranoia, no nada más hacia el pueblo afgano, sino también para los militares, ¿no? Para el cuerpo militar de Estados Unidos. Eso psicológicamente, nada más con eso, yo considero que no había una cierta necesidad. No hubo un plan muy estructurado, o más bien estructurado, no hubo ninguna estructura en el plan, sea cual sea el plan, o haya sido cualquier objetivo que haya tenido el presidente en su momento. Creo que se perdió en el 2006. Creo que nunca hubo una necesidad de quedarse en Afganistán, ni tampoco una necesidad de tratar de reestructurar a Afganistán. Entonces, Estados Unidos nunca se le ha conocido por ser un país altruista. Todo el mundo lo sabemos. Entonces, ¿qué opino de todo esto? Yo opino que la guerra debió haberse terminado en el 2007 a lo mucho y haber dejado a los afganos con sus propios recursos desarrollar lo que sea que quisieran desarrollar. Entiendo que los talibanes, al igual que aquí el crimen organizado, en ciertos pueblos cobraba piso para poder crear, o más bien para poder establecer medios económicos de sustento. Pero eso lo voy a explicar más adelante. Fíjate, Carlos, que yo opino algo similar a ti. Yo creo que no solo que a lo mejor se debieron haber retirado, a lo mejor nunca debieron haber ido, ¿verdad? Este, ¿por, ¿por qué? Pues yo conecto algunos datos, como hemos dicho, que ya sabían. Entonces, todo esto, ya sabían que iba a haber un ataque en Estados Unidos o que existía la posibilidad de un ataque en Estados Unidos y no se hizo nada al respecto. Y, o al menos eso es lo que se cree, ¿verdad? Que no se hizo nada al respecto. Entonces, eh, no quiero ser conspiranoico, pero parece que hay algo detrás de todo esto que está más allá de lo que yo puedo entender. Y ahorita es importante también conectar para algunas personas que a lo mejor no tienen un poco más de datos. Mencionaste a Saddam Hussein, mencionaste a Irak y empezamos con Afganistán. Entonces, hay personas que a lo mejor se preguntarán, oye, pero esa conexión de dónde sale? Pues es una conexión que muchos y que oficialmente se ha hecho, que decían que todo esto del ataque del 9/11 lo usó el gobierno estadounidense. Esta es otra teoría, ¿verdad? No estoy diciendo que sea una realidad, pero se dice que lo usó para así entrar a Irak. Porque primero fue Afganistán, después entraban a Irak, creo que en el 2003. Ya tengo aquí preparada la gráfica de Gallup sobre el rating. Ok, aquí tenemos la gráfica del approval rating de George Bush. Empieza en el 2001. Vemos cómo entran, ¿verdad? Aquí es noviembre. Sube, entra en 57, sube a 90. Esto está, disculpen la palabra, pero está cabrón. Un, un brinco así, creo que ningún presidente lo ha logrado más que George Bush. Después viene bajando de... ¿Mande? ¿Tú opinas que está manipulado?
Oh, no, claro que no. Yo opino con la narrativa que yo he estado manejando, yo opino que esto es porque pues hay un problema, ¿verdad? Y se une la gente y dice, oh, América, oh, el país, etcétera, que es algo bueno. Yo no estoy diciendo que esté malo. Es algo muy bueno que se una la gente por algo. Que, lo que sea, que se estén uniendo, pero si tienes unidad, hay como una confianza en las Claro. instituciones. Y hay muchas teorías sobre la confianza en las instituciones, cómo afecta esto de manera positiva en la economía. Entonces aquí vemos unidad. Aquí este número, este 90 del approval rating representa muchas cosas positivas para Estados Unidos, muchas cosas negativas también a lo mejor, ¿verdad? Porque, pues, la guerra. Pero eh, si quitamos la guerra, o sea, si nada más vemos un 90, esto significa algo interno que es bueno. O sea, porque ahorita sabemos que están peleados, hay mucha polarización en Estados Unidos, en México, etcétera. Pero mira, en ese momento, unidos. Eso es algo que el actual presidente quisiera tener, ¿verdad? Cuando entró, Joe Biden dijo, oh, hay que unirnos, etcétera. Y pues es algo difícil de lograr. Esta persona, sea bueno o malo lo que hizo, lo logró. Después vemos cómo en 2003 iba bajando, ¿verdad? Aquí, este, en el 2003 pisa otra vez ahí el 57, pero hace un brinco. Y si checamos las fechas, es por aquí cuando va otra vez a la guerra, ahora Ok. con Irak. Este, entonces es interesante cómo la guerra causa unidad y causa en el pueblo americano una aprobación del trabajo que se hace. Después ya vemos cómo la gente se empieza a dar cuenta de que esto era un cuento que no es aprobado por la mayoría, así eh, como ahorita tú dijiste, a lo mejor se deben haber salido, como yo dije, a lo mejor ni siquiera debieron haber participado. Muchos así empezaron a sentirse, inclusive hay una canción, hay una banda, Green Day, que tiene dos, tres canciones sobre lo que opinaban de la guerra. Y tienen la de Wake Me Up Before, bla, bla, etcétera, Before September Ends. Ujú. Esa es de Irak. Tienen la American Idiot, que dice, oye, cómo los medios nos están controlando y nos están diciendo qué opinar, etcétera, etcétera. Entonces, y Green Day, ese disco de Green Day fue ha sido uno de los más exitosos que han tenido, que se llama, de hecho el disco también se llama American Idiot, como una de sus canciones. Entonces, vemos como no solo él, tú también mencionaste que canciones de country, me imagino que en varios géneros de música empezaron a existir y no solamente música, sino expresiones artísticas, etcétera, películas, donde ya se demostraba el descontento del pueblo al saber muchos que habían recursos económicos ahí por los que se podían estar peleando, ¿verdad? Claro. Unos dicen que son algunos minerales, otros dicen que es el control de la droga, de los opioides, otros dicen que es el petróleo, otros dicen que es agua, etcétera. Lo que sea, al final es poder, al final es dinero. Se dan cuenta ¿Recuerdas? de eso y mira cómo acaba en 34. Creo que es uno de los que ha estado más bajo. Ni siquiera Trump llegó a un nivel tan bajo. Y menciona a Trump porque es una persona que fue muy odiada en los medios, independientemente de si aprobamos o no su trabajo. En promedio no le fue tan mal como a Bush. ¿Recuerdas? Ahorita mencionando el punto del 2003, el 57 al 71, hay una foto, no la mente, no se me va a olvidar, que está George Bush en un buque de guerra diciendo con un banner en la parte de arriba, en la torre de control del buque de guerra, que dice Mission Accomplished, que literal fueron 6 semanas después de que comenzó la invasión a Irak. Obviamente no terminó ninguna guerra, no habían atrapado a Saddam Hussein, y la guerra continuó 3 años más hasta el fusilamiento de Saddam Hussein. Eso justamente coincide, porque bueno que me mostraste ese dato, pero coincide con
esta foto, porque fue una de las más populares y fue las que se usaron para la campaña de reelección de George Bush. Entonces, ese siempre ha sido como uno de los emblemas de sangre que ha, pues, perseguido a George Bush, y lo cual lo despopularizó. Entonces, bueno, digo, además quería mencionar eso porque sí me hizo sentido, recordé esa imagen y siempre como que junto con la música country y todo ese nacionalismo nacionalismo, ¿cómo se le puede llamar? Artificial, que se creó a base de gente, literal, muerte de personas. Sí, siempre tuvo como un tinte incómodo, ¿no? Donde crece ese nacionalismo que, como tú dijiste, no es malo, simplemente la forma en cómo se originó, las razones son malas. Y sí, también se le invita a la gente a que cuestione las cosas. Mencionas que no quieres caer en teorías de conspiración. Y justamente hablando de eso, tomando referencia al típico tío borracho, pues no estaban mal. No están mal. No son teorías de conspiración hasta que no demuestras lo contrario. Eso es mi punto de vista. De hecho, en las fake news lo explicamos. Podemos seguir hablando, pero si no tenemos algunos datos o algunas noticias para referenciar y no las comprobamos, pues sí, en esencia se puede declarar como teoría de conspiración. Pero ahora, 2021, se puede saber a ciencia cierta que muchas de estas pláticas no son teorías de conspiración. Si me permite, Rodrigo, vamos a pasar a el Talibán. Entonces, ¿de dónde se financian los talibanes? Para tener un poco de contexto. Porque mucha gente se preguntaba de que quiénes son ellos, son terroristas, ¿qué hacían? En realidad el Talibán provienen de un grupo paramilitar que se creó después de la guerra o de la invasión rusa en el 86 hasta el 93 con la invasión estadounidense, y pues la guerra los dejó prácticamente pobres, tenían que buscar maneras para poderse financiar. Entre ellas, y esto es muy interesante, se encuentran las donaciones por parte de ciertos países como Pakistán, Irán y Rusia. Obviamente ellos lo niegan, pero todos sabemos que Pakistán, Irán y Rusia son países con muchos intereses petroleros y energéticos, tanto de ellos hacia Afganistán y de Afganistán hacia ellos. Los ciudadanos con empresas privadas de los Emiratos Árabes Unidos, incluyendo Arabia Saudita y Qatar, son los contribuyentes independientes más grandes. Ojo, no estoy diciendo los países, estoy diciendo ciudadanos con empresas privadas que viven ahí. Se considera que se le ha otorgado alrededor de $500 millones para dar paso a líneas de transporte de petróleo y como intercambio de venta de estupefacientes, principalmente opio. Ahora a eso voy. También obtienen recursos cobrando piso, el cual, como en el segundo punto, los talibanes cobraban por la apertura de transportes para el tráfico de estupefacientes, el cual el opio, que se puede refinar como heroína, se estima que es un mercado validado en 1.5 a 3.5 billones de dólares y probablemente sean los productores mayoritarios del mundo. Específicamente se les estaba cobrando tanto a los agricultores como a los transportistas el 10% para que ellos pudieran establecer negocios y los dejaran crearlos. Y luego estos usaban los servicios del Talibán también para transportes sin un costo adicional. O sea, el Talibán era un DHL con rifles. Minas y minerales. Los talibanes controlaban la extracción de bauxita, oro azul y plata, el cual representa 1.3 billones de dólares anuales a partir del 98 hasta el 2018, el cual muchos de estas 2016, perdón, no 2018, el cual todas estas eran controladas por parte del gobierno, que se le daba equitativamente al pueblo, pues dejaron de hacerlo. Y también empresas extranjeras. Y bueno, ya que tenemos esta base de donde se financiaban los talibanes, si me lo permites, Rodrigo, vamos a pasar a lo que hubo detrás de la guerra, ¿no? Todos entendemos que en el 2011 muere
Osama Bin Laden, por parte de la operación Night Spear, lanza nocturna, algo así. Pero bueno, durante toda esta guerra existía un archivo, 400 entrevistas en las cuales estaban recluidas solamente para lectura del Departamento de Seguridad Nacional, el cual hace completamente ilegal restringir el acceso a esta información que es pública. Como ciudadano americano, tú tienes derecho a revisar todos estos papeles porque no se está dando ninguna información confidencial, a menos de que lo dicte la CIA o el Departamento de Seguridad Nacional. Washington Post demandó al gobierno de Estados Unidos 3 veces para poder obtener todas estas entrevistas por parte de un grupo que se llama SIGAR o Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, teniendo la idea general de que la misión de Estados Unidos era reconstruir Afganistán. Y estaba liderada por un cuate que se llama John Sopko e investigaba fraude y abusos. Dentro de todas estas investigaciones había una investigación la cual tomaba parte a partir del 2007 hasta el 2016, el cual se establecía que los policías y los militares eran la fuerza mayor de Afganistán. Como todos sabemos, cuando tú das un cierto poder, tienes ciertas libertades, especialmente cuando no hay revisión, no hay chequeo. Entonces, había demasiados casos de abuso, tanto sexual como de poder, a menores de edad y a mujeres. No por parte de la ley Sharia, sino por parte de el poder que le otorgó a Estados Unidos a esta reestructuración a estas personas. Entonces, ¿qué significaron esos $2 trillones de gasto en los últimos 20 años? Uno de ellos fue la enseñanza de lectura y escritura a los nuevos cuerpos militares de Afganistán y además de entrenamiento militar estadounidense. Muchos de estos procedimientos tomaron tiempo y mucho dinero, traer maestros para enseñarles todo eso, así como también construcción militar, la cual fue donde se despilfarró más dinero. Y entre una de esas, tomando referencia al documental de Turning Point, y John Sopko mencionaba sobre complejos militares para la Armada Afganistán, donde los generales encargados de entrenar a los militares afganos, generales estadounidenses encargados de entrenar a los militares afganos, no usaban esos complejos. Entonces imagínense que tienen una nave industrial de $30 millones con áreas de preparación de operaciones que son como cuartos así como si fueran salas de cine y proyectores grandes y muy caros que nunca se usaron. Los generales simplemente dijeron, está muy feo, no me gusta, no lo voy a usar. Y como estos complejos hubo demasiados. También se cuenta sobre generales, la Armada afgana, que usaban los recursos como las Humvees y las vendían a quien sea para obtener dinero y comprar drogas. Entonces, esto lo digo sin generalizar y solamente lo extraigo del documental y de los Afghan Papers, que está disponible para ustedes en el Washington Post. Voy a dejar el link. Y bueno, primordialmente SIGAR, el objetivo era investigar fraude y abusos y tener un recuento de qué políticas estadounidenses con respecto a la ONU fueron un fracaso y legítimamente fueron un crimen, donde concluye que al final de cuentas, en el 2011, el gobierno estadounidense mintió al pueblo. Literal. Letrado, el gobierno de Estados Unidos mintió al pueblo estadounidense. No se acaba ahí el documental, ¿eh? No crean que lo que dije ya fue el último renglón. Por supuesto que no. ¿Qué opina, Rodrigo? Yo creo que es un tema muy amplio y quiero regresar a lo que, como abriste, ¿verdad? ¿Cómo se financia
este equipo de los talibanes o este grupo. Y quiero hablar un poco sobre eso porque encontré en investigación de New York Times y Newsweek que dicen que se perdieron miles y miles de armas y se iban al mercado negro esto en Afganistán y en Irak. Entonces, armas americanas. Entonces, uno se pregunta, oye, ¿qué rayos está sucediendo? ¿Qué no uno cree, verdad? Estados Unidos, wow, están muy organizados, etcétera, etcétera. Pero al final te das cuenta que es como tú hace unos momentos, hace algunos minutos dijiste que no había estructura. Podríamos pensar que no había estructura, podríamos pensar que sí la había. Y siempre se quiso lograr algo como esto, ¿verdad? Como perder esas armas y que llegue al mercado negro. Y después de eso, pues que llegue a manos de los talibanes. Y entonces uno diría, oye, entonces habían grupos dentro de Estados Unidos que estaban en contra de los talibanes, pero otros que estaban a favor. Y esto me hace recordar historias parecidas, ¿verdad? Que existen en Latinoamérica. Hace uno de nuestros primeros episodios, estuvimos hablando con Andrés, nuestro amigo de Colombia, nos platicaba cómo ya había durado años el ejército estadounidense en Colombia. No oficialmente, son bases no oficiales en Colombia, de Estados Unidos, pero que no se había logrado nada, ¿verdad? O lo que se esperaba, no se logró lo que se esperaba. Y pues sabemos a través de documentos, a través de la experiencia y el conocimiento de Andrés y a través de Netflix, sabemos que hay dentro del mismo, del, hay grupos dentro de los Estados Unidos que apoyan y otros que no apoyan, unos que que son éticos y que están luchando en contra de las drogas, pero dentro de la misma organización hay grupos que son no éticos y están colaborando con los criminales. Lo mismo, recordemos, también hablamos de México, que en tiempos de Calderón se llegó al Plan Mérida, algo parecido, le llamaban Plan Mérida por por decirlo así, como del Plan Colombia, como mofarse, ¿verdad? Del Plan Colombia, porque al final se creía y sucedió algo similar. Llegó a Estados Unidos y también sabemos que unos éticamente, otros trabajando no éticamente, pues se hacía ahí el rollo para que no termine esa guerra contra el narco, vaya. Entonces, yo creo que son puntos que debemos de resaltar aquí porque se parece, eh, porque sabemos que por medio de Estados Unidos cómo entran las armas a México. Así es. Entonces, y sabemos que Estados Unidos pues deja pasar, vaya, hay que ser honestos. Tienen tecnología y cuando tienen una organización perfecta, cuando quieren. Claro. Pero cuando no quieren, pues no usan la tecnología, dejan pasar lo que sea y pues pasa la droga, la consumen. Si estuviesen realmente en contra del consumo, yo creo que se hubieran tomado ya otras políticas. Entonces, tomemos esto en cuenta para lo que pasó con los talibanes. Y mencionaste tú, Carlos, la droga, el opio, los opioides. Y mencionaste la cantidad que esto puede representar en dinero. Y pues sí, de ahí se financian en la mayoría este grupo. Así que hay otra gráfica, esas vamos a pasar para no perdernos mucho en esta, pero una gráfica de la ONU en cómo representa ahí cómo creo que de los países que más consumen droga de opioides es Estados Unidos. Y petróleo. ¿Y dónde la producen?
en Afganistán. Afganistán. ¿Y por dónde la transportan? Arabia Saudita. Y de hecho, ¿vas a mostrar la gráfica? No, no hay necesidad, no quiero perdernos mucho ahí, pero la podemos compartir después. Muy bien, porque abriste justamente a lo que yo le llamo el área gris de las guerras y de las muertes y de los operativos contra los malos, llámese como se quiera llamar. Yo le llamo los verdaderos ganadores de la guerra de Afganistán. Y mencionaste ciertamente el transporte de opio, pero primordialmente, y el tema del que su tío borracho siempre habla, el transporte de petróleo. ¿Quiénes fueron los verdaderos ganadores de la guerra de Afganistán? Primordialmente, todo lo que tenga que ver con infraestructura, inmensas cantidades de contratistas, entre ellos el caso de un estadounidense de origen afgano llamado Hikmatullah Shadman, que a su vez es dueño de una empresa de transportes en Afganistán, que obtuvo contratos de más de 70 millones de dólares, el cual el Departamento de Defensa pues lo acusa de dar moches a soldados y contratistas afganos para hacer mancuerna. Y muchos de estos contratos estaban turboinflados y que otras empresas usaban esta empresa para poder lavar dinero. Un soldado, todo esto proviene de un paper sacado a Wikileaks por parte de un soldado que se llama Simon Hilliard. Trabajó con la KAF como director de manejo de riesgo en una empresa, en una compañía de seguridad afgana, y decía que los ingresos eran enfermizamente altos y muchos de esos ingresos también provenían para la obtención de inteligencia por medio de la CIA. ¿Suena a teoría de conspiración? Aquí tengo las fuentes y las fuentes con sus fuentes por si quieren aclarar todos estos temas. Y también está el caso popular de Efraim Diveroli y David Packhouse. Muchos lo vemos representado en la película de War Dogs con, creo que es Miles Teller y ¿cómo se llama el otro actor? Siempre Jonah Hill. Jonah Hill. Cabe mencionar que en esa película obviamente el 70% de la representación está exagerada, pero sí existió ese caso de esos dos cuates gringos de 20 años con sede en Miami que obtenían contratos infladísimos de venta y transporte de armamento a Afganistán desde Estados Unidos o desde Europa a Afganistán. Obtuvieron, se menciona, contratos de 300 millones de dólares sin impuestos, se diluyen a 175 millones de dólares y se convirtió en un tema de controversia alrededor del 2007-2008, más o menos. Y luego nos encontramos con los hechos que todos aquí tenemos que entender sobre la relación de George Bush, la compañía Halliburton, Dick Cheney, el vicepresidente de Estados Unidos en esa época, y las empresas petroleras que estuvieron operando durante todo ese tiempo y antes. Entonces, primero que nada, en temas geopolíticos, Afganistán, Azerbaiyán y Kazajstán rodean Afganistán, estamos de acuerdo. Ellos, junto con Turkmenistán, tienen la reserva de gas natural de al menos de 1/3 del mundo. Eso es lo que representa Turkmenistán. Se estima que tiene 6 billones de barriles de reservas de petróleo, dato que se representaba en el 2006, y representa las necesidades de energía de los norteamericanos de los próximos 30 años, reduciendo 15 años, de lo que ya progresó esta investigación. Y bueno, eso es lo que representa nada más las reservas de esos 4 países. Pero lo que más le interesaba a la familia Bush es toda esta área geográfica del Mar Negro y el Mar Caspio. Tiene en promedio unos 200 billones de barriles y 50 trillones de metros cúbicos de gas natural, primordialmente de la región de Azerbaiyán y Kazajstán, que colindaban.
Estados Unidos es el mayor consumidor de petróleo en el mundo, consume al menos un cuarto del petróleo del mundo, equivalente a 895.6 millones de toneladas. Luego, a la mitad de los 90, Estados Unidos estaba interesado en las regiones del Océano Caspio, Asia Central, el cual Enron, no sé si se recuerdan Enron, ya había hecho estudios de factibilidad para una pipa que conectara desde Kazajstán por Afganistán y de Pakistán hacia Turquía y de regreso a los Emiratos Árabes Unidos. Entiendo que geográficamente ustedes lo pueden ver como si fuera un salto muy grande. El problema es que la construcción no empezó en Emiratos Árabes, empezó en Afganistán y en Turkmenistán. Entonces, ¿qué quiere decir después? A eso voy a llegar. O sea, mira, de casualidad, durante este tiempo, Dick Cheney, en los 90s, era el CEO de Halliburton. Halliburton es una empresa enorme que se encarga de la tecnología de extracción petrolera. Entre ellas se encuentra la empresa de construcción KBR, que es una subsidiaria, que también recibió contratos multimillonarios para poder operar en esas regiones. Parte de poder trabajar en esas regiones incluían pagarle al talibán para poder abrir estas rutas para transportar el gas natural y el petróleo. Entonces, del 2 de febrero hasta el 6 de agosto del 2001, había una empresa que se creó por parte de este conglomerado de Halliburton y otra empresa que se llama Herken, que a eso voy a llegar, que se llama Unocal, que se había negociado con permisos del Talibán, lo que les acabo de mencionar, líneas de transporte de petróleo de Afganistán a Pakistán y al Océano Árabe, conectando directamente con Dubái. La familia de los Bush tienen una empresa llamada Bush Exploration / Arbusto, eran dos nombres, la cual fue adquirida por Harken, otra empresa petrolera, donde George Bush padre era el principal accionista y George Bush hijo era el CEO y estaba dentro de la mesa de inversionistas en los 70s. Ellos mismos, esa empresa, Unocal, hace mancuerna con Harken y la sede de Unocal en Dubái nombra a Hamid Karzai, que si ustedes lo recuerdan es el presidente de Afganistán durante, creo que fue 2006 al 2016, 2015, no recuerdo, como presidente de Unocal. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Si no han conectado los puntos y si ponemos como background, como un sustento, el hecho de que Japón, Europa y Estados Unidos dependía de ese consumo de petróleo, de esa extracción petrolera, se podrán dar cuenta que detrás del ataque de las Torres Gemelas provienen conflictos de intereses. Obviamente, ya podemos concluir que todo este resguardo de las 400 entrevistas con soldados, contratistas y civiles que se entrevistaron por parte de Cigar, obtener por parte de Bob Crowley del Washington Post, pues tuvieron que ser resguardadas por el mayor tiempo posible dentro de todas estas pues cirquerías gubernamentales, ¿no? Cabe mencionar que Osama Bin Laden era ingeniero civil contratado por la CIA, esto sí es verdad, esto es verídico, ahí tengo la fuente, para poder realizar operaciones de exploración dentro del área de Afganistán, Turkmenistán y Kazajstán. ¿Qué tiene que ver Osama Bin Laden siendo un ingeniero civil? Necesitas a alguien que tenga la constante confianza con el grupo talibán y pues prácticamente se les hizo muy inteligente tener a alguien que tuviera esa influencia. El problema es que siempre queda la incógnita de qué diablos sucedió en África con los atentados a las embajadas estadounidenses. Honestamente, pues no tengo ninguna fuente, no tengo por qué estarlo explicando. En el 98 los talibanes firman un acuerdo con Unocal que se proponían 890 millas de líneas de transporte con el costo de $2 billones para una pipa de gas natural y se consideraron en su tiempo construir 1000 millas para 1 billón de barriles por día, el cual conectaría a Turkmenistán con el Océano Árabe vía Afganistán. Entonces tienes el Mar Negro y tienes la línea que va por abajo del agua para conectar Afganistán con Dubái.
Finalizando, ocurren los ataques de bombardeos de las embajadas de África, lo que acabo de mencionar, y terminan las relaciones con un local y Osama Bin Laden en Afganistán. Se separan las empresas y se hacen independientes. Y bueno, prácticamente eso es todo el trasfondo que ocurrió pre-2001 y el hecho de que Dick Cheney haya sido vicepresidente de Estados Unidos y que George Bush haya sido presidente por medio de la mancuerna de su papá, pues nos damos cuenta de la porquería mediática que se creó al respecto, ¿no? Obviamente los Bush no iban a dejar que se creara este conflicto de interés o que se pudiera desmantelar. Y en lo personal, si ya nos vamos a un punto en el que se pudiera reconocer que hubo un gran gasto, pues me da vergüenza prácticamente. Todo ese dinero que se despilfarró se pudo haber usado para los problemas de sistema de salud estadounidense y poder otorgar una mayor calidad de vida, al menos por 8 años. Estamos hablando de 2.6 trillones de dólares, 6 trillones si consideramos inflación e impuestos. Entonces, ya a partir de ahí, justamente cuando estaba haciendo la investigación, me asqué, ya no quise seguir viendo nada de esto. Fue demasiado. ¿Qué opinas, Rodrigo? Pero ¿valió o no valió la pena? A ver, yo lo que quiero hacer hoy es, y creo que debería yo practicar esto un poco más. Ya dije mi opinión personal, ¿verdad? Que no debe haber sucedido. Pero vamos a, como dicen muchas veces los economistas, entre otras personas, déjame pongo mi gorro, que me lo puse, pro intervención, pro intervención. Muy bien. Este no soy yo, este es un gorro de pro intervención, este es un personaje. Oye, Carlos, pero si checamos, las mujeres ya pueden estudiar, ya pueden trabajar, ¿no? Esto es algo muy positivo, Carlos. Se te olvidó mencionar eso, muy, muy mal. Entonces, también tenemos restaurantes franceses, y muchas otras cosas que se ha querido impartir, ¿verdad? De cultura americana, porque la cultura americana es muy buena, déjame te digo. Estamos a favor de la libertad, estamos también a favor de que las mujeres puedan participar y pues es lo que se ha estado logrando poco a poco. No lo olvidemos. Entonces, ¿qué más con esto, verdad? Pues sí, hay un cuento, ya me lo va a quitar, al rato me lo va a poner otra vez, me lo va a quitar el gorro. Hay un cuento que preparé pues para nosotros, que está basado en otro, lo van a identificar. Y va así. Hay un señor que vivía en la playa y todos los días el señor salía a pescar para lo que iba a necesitar de comida durante ese día. En una ocasión, un joven emprendedor, seguramente de Monterrey, llegó y le dijo: oye, la estás regando. Podrías pescar más peces por día y hasta venderlos al mayoreo. Quizás poner un restaurante, abrir franquicias y volverte millonario. A lo que el señor tranquilamente le pregunta a Carlos Bremer, el tiburón: ¿y para qué quiero yo eso? Respondía: bueno, para que con ese dinero, en unos cuantos años te puedas retirar y puedas vivir tranquilamente tu sueño. Levantarte a la hora que quieras, disfrutar el día y descansar. Algo así como lo que ahorita estás haciendo. Así le respondió Carlos Bremer al señor pescador. Bueno, ¿qué rayos tiene que ver esta historia? ¿Qué rayos tiene que ver este cuento con esto? Pues ahorita la persona que se puso el gorro, ¿verdad? De prointervención, decía que ya se está americanizando, ¿verdad? Un poco más la cultura ahí y en Afganistán. Y pues lo que este cuento nos quiere contar es que hay veces que los usos y costumbres no los entendemos, no entendemos los objetivos, los usos y costumbres de otras personas, de otras regiones, de otros grupos, etcétera. Y
a veces se nos olvida eso, y es a lo mejor para decirle a esta persona de prointervención que eso no se debería buscar, ¿verdad? No deberíamos de buscar nosotros ir a un lugar y, y pues decirles, así son las cosas y así las tienes que seguir. Eh, porque está relacionado con la ética, ¿verdad? Imagínate que entran a tu casa y te digan, tienes que hacer esto, esto y esto y esto. Oye, pues es mi casa, ahí tú tienes tu casa, cada quien la suya, hace lo que quiere. Entonces es ahí un dilema ético. Y ahora quiero esto conectar con prointervención, pero ahora de otra manera. Déjame lo pongo otra vez. Borra, ya me lo puse prointervención de nuevo. Vamos a tocar teoría de juegos. Muchos americanos no quieren la guerra, ¿verdad? Nosotros no quisieron la guerra. Nosotros ahorita opinamos que también era algo incorrecto. Todos estos datos nos dicen que es algo incorrecto, que habían intereses de por medio, pues sí, que no era lo que uno considera ético seguir. Pero en teoría de juegos es un poco interesante si vamos a recordar eh, el equilibrio de Nash, de John Forbes Nash. Es un matemático que ganó el premio Nobel de Economía con esto de teoría de juegos. Y en un ejemplo, el ejemplo más común va algo así, que hay dos personas que cometen un crimen y son sospechosos, la policía los agarra, los pone en cuartos separados y le dice a uno, oye, si tú dices que la otra persona fue el culpable y la otra persona dice que los dos son inocentes, pues tú vas a tener 0 años de paga de cárcel, y la otra persona va a tener 6 años de cárcel, pues porque por lo visto, por las historias, solamente el otro es inocente, digo, es culpable. Al revés, también sucede lo mismo, ¿verdad? Si tú dices que los dos son inocentes, pero el otro dice que tú eres el culpable, entonces tú pagarías 6 años y el otro 0. Y también le dicen, oye, si tú dices que ambos son inocentes y la otra persona dice que ambos son inocentes, entonces, pero como sabemos nosotros que los dos son sospechosos, los dos van a pagar 1 año. Cada uno va a pagar 1 año de cárcel. Pero también hay otra opción. Si tú dices que ese güey es culpable y el otro dice que tú eres el culpable, los dos van a pagar cada uno 3 años de cárcel. Vamos a transportar este ejemplo a la realidad. En microeconomía, eh, no tiene que ser algo muy negativo, ¿verdad? No tiene que ser algo así. Entonces, simplemente, si tú reaccionas antes de alguna manera, una estrategia empresarial, no sé, invertir en una tecnología, hacer un movimiento no necesariamente malo, sino que estás adelante de los competidores, pues bueno, tú te vas a ganar el mercado y el otro va a perder un pedazo del pastel y viceversa, ¿verdad? Y si los dos actúan al mismo tiempo, pues puede que los dos ganen. Ahora estamos viendo en ganancias, ¿verdad? Los dos ganarían, pero se repartirían el pastel. Y si ninguno actúa, pues se quedan igual. Va a haber un pastel que nadie se va a comer. Pero ahora, ¿qué pasaría si esto lo transportamos a algo más violento, a la guerra? Pues yo creo que se pintaría de la siguiente manera. Si hay recursos, como ya os mencionamos, petróleo, unos dicen que también están ahí por el agua. También sabemos que el dinero que se genera por las drogas, etcétera. Entonces, si no si no hace algo Estados Unidos y otros países para agarrar un pedazo de ese pastel, ¿quién se va a caer ese pastel? Los talibanes. Entonces, pero y al revés, ¿verdad? O sea,
Entonces es hacer algo, hacer guerra y que el otro responden los talibanes, obviamente. Oye, yo también quiero comer ese pastel, porque ya se lo estaban comiendo a lo mejor, y se los vienen a quitar. Y si nadie hace algo, pues ¿a poco podemos creer que nadie va a hacer algo? En el ejemplo común que mencionaba, el equilibrio en Ash es que los dos digan, que los dos paguen 3 años de cárcel cada uno. Entonces, el equilibrio aquí en este juego de la guerra es que estemos en guerra. Ese es el equilibrio, que estemos en guerra, no es la paz. Y qué mal, ¿verdad? Qué mal que estemos diciendo esto, no porque esté a favor o en contra. Yo ya dije que estoy en contra, pero de un sentido económico, de un sentido, de este sentido, ¿verdad? De poder, a lo mejor se puede justificar de que existe esta guerra, porque vamos a dar unos pasos atrás. Decía yo que se está con el gorro, ¿verdad? De prointervención, se estaba americanizando un poco ahí las cosas en Afganistán, la cultura está un poco cambiando, y cosas buenas para nosotros, los occidentales, estaban sucediendo en Afganistán, como lo de que la mujer puede trabajar, estudiar. Pero ellos también tienen su otra visión, ¿verdad? A lo mejor eso para ellos no es muy bueno, o a lo mejor es bueno hasta cierto punto, etcétera. Entonces, ellos están luchando por lo suyo y nosotros estamos, bueno, Estados Unidos está luchando por lo suyo también. Y si uno se duerme, entonces a lo mejor la, la ideología política, económica, visión de religión, cultural, etcétera, es la que va a dominar a la otra. Entonces, con esto yo lo que quiero decir es, no sabemos qué es bueno y no sabemos qué es malo. Algunos pueden decir que sí, bueno, déjenme les digo, voy a corregir esto. Yo no sé qué es bueno, yo no sé qué es malo. Yo me rijo por unos principios de ética que a mí me inculcaron, pero sabemos, o al menos yo sé, que en otros lugares, la ética puede ser diferente. Y el tiempo nos lo ha mostrado, eh, que los principios éticos pueden cambiar. Eh, pues dependen de muchas cosas, ¿verdad? Eh, pues bueno, ese es mi comentario, Carlos. Yo, ahorita que mencionas eso, tengo exactamente la misma visión. Mi problema es, más bien, tengo un problema con la respuesta a esa lógica y me refiero a la gente que en realidad se da cuenta de todo esto. Ya vivimos en un mundo de datos, vivimos en un mundo donde ya es un poco más transparente, donde ya hay respuesta con respecto a todas estas fachadas en donde dices tú, bueno, entonces tú no sabes, tú Rodrigo Samegal no sabes lo que es bueno y lo que es malo. A mí lo único que me interesa es la respuesta de las masas, porque al final de cuentas son los que tienen el verdadero poder. Con el 9/11 me enseñaste la gráfica donde la aprobación de George Bush se fue de 57 o 47 a 90. ¿Qué quiere decir esto? La reacción de la gente tiene un peso con respecto a casi toda la economía mundial. Lo vemos en el mercado de valores, lo vemos en las redes sociales. Creo que muchas de las variables económicas que se toman en cuenta, sí, tiene que haber jugadores, tiene que haber guerra siempre, pero a la vez, no sé si recuerdan esta película que se llama War Games, eh, muy vieja por cierto, donde al final de cuentas la computadora se da cuenta que la única manera de no jugar el juego de la guerra es no jugar. Simulan, se encuentran en NORAD, en el War Room, en el cuarto de guerra, se hace una simulación, muchas simulaciones más bien, de lo que qué sucedería si sucediera la Tercera Guerra Mundial, con una guerra completamente termonuclear.
Y al final de cuentas, la computadora aprende por medio de muchos supuestos que la mejor manera de ganar una guerra es no jugándola o no creándola. Porque al final de cuentas todos nos morimos. Y que es cierto, es una teoría real. Si tú creas una tercera guerra mundial, una guerra termonuclear, nadie gana al principio de cuentas, porque todos tenemos ya la tecnología suficiente para poder evitar que eso suceda, que esto suceda y que la respuesta sea completamente inmediata. Uno de los casos es Corea del Norte, que aún se encuentra en la carrera de poder responder a cualquier ataque primordialmente nuclear. Pero inclusive antes de esto, está la respuesta de la gente. Uno de esos ejemplos está la muerte de George Floyd. Vimos cómo organizaciones como Black Lives Matter, no sé si se le llama una organización o un grupo, ¿es un grupo o es una organización? Ya es una organización, ¿no? Ya es, lo desconozco. Yo tampoco, honestamente. Pero esta es la respuesta. Esa es la respuesta de hacer especulaciones con respecto a acciones. Entonces, tanto para bien o para mal, más bien, tanto verdadero como falso. La gente se puede puede especular, sea cual sea la influencia, y la respuesta siempre va a ser del pueblo, como quien dice. Y este tipo de respuestas pueden inclusive dañar desde adentro los órganos gubernamentales. Entonces sí, desde el punto de vista de la teoría de juegos, el juego se tiene que jugar, porque alguien tiene que tomar ese poder. Pero al final de cuentas, ¿cómo haces a un lado el lado humano, el lado ético, el lado emocional, sin que tú te des cuenta? Entonces, yo no conozco ese tipo de mentalidad, a mí no me ha afectado. Honestamente, ni tú ni yo somos gobernadores, ni presidentes, ni dueños de empresas, como para simplemente quitarnos nuestra humanidad, pensar en frío y eliminar todo raciocinio. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos concluir que es la variable que importa? Al final del día es la gente. Pues vaya, 600,000 personas muertas en la guerra contra Irak para que Estados Unidos se dé cuenta que no hubiera, que Saddam Hussein no albergaba bombas nucleares. Quiero pensar si acaso fue la guerra más estúpida, porque no se llegó a nada. Se puede decir, y recalco lo que dice el Afghan Papers de Bob Crowley. Se ha concluido, después de 20 años de investigación, que al pueblo estadounidense se le mintió por 20 años. Y la gente no reacciona de forma regular, reacciona solamente a lo que quieren reaccionar y creer lo que quieran creer. Entonces, ¿quién tiene en verdad el poder para hacer no nada más el cambio, sino simplemente para reaccionar, sea cual sea la reacción? El pueblo. Y, sí. ¿Mm? Perdón, ¿vas a agregar algo? No, adelante, adelante. Sí, es que es un tema muy difícil. Mira, por ejemplo, no creo que sea necesario que exista una guerra de usar bombas nucleares, etcétera. Ya sabemos que hoy por hoy hay países que pues pueden reaccionar de una manera que dicen, oye, ¿sabes qué? Le pico este botón y que explote el mundo. Entonces, yo creo que la gente, los que están a cargo de esto, ¿verdad? No van a optar por eso. Y es por eso que tuvimos este tipo de guerra, ¿verdad? Pues déjame mando soldados y sigo jugando, ¿verdad? Haz de cuenta que es un niño que tiene los soldaditos verdes y dice, voy a poner unos aquí, voy a poner unos allá. Cuando el niño realmente puede hacerle con la mano así, ¡pah! Y que se acabe todo. Así es. Es un botón, ¿verdad? Que explote todo. Pero, pero si se acaba, pues digo, cuando se acaba eso, pues, ¿qué más queda? No se trata de eso. Quieren seguir viviendo, quieren tener lo suyo, quieren tener recursos, disfrutar una buena vida. Hay intereses para eso. Entonces, yo creo que esa es la razón por la que han existido este tipo de guerras. Y, por ejemplo, ahorita se me vino a la mente, ¿qué hizo Trump para qué guerra quería incitar Trump? Era una guerra contra China.
No estoy hablando de armas. Es una guerra económica muy fuerte. Que los aranceles y que esto y que lo otro. Oye, lo platicamos otra vez. Hubo gente en Estados Unidos que se quedó sin negocio. Perdieron el business que tenían Y sin empleos. y sin empleos, exactamente. ¿Cómo repercute todo eso a Estados Unidos en corto plazo? Hay que recalcar, es corto plazo. Pero ¿qué pasaría a largo plazo? Porque si no hace nada, es un escenario, ¿verdad? Si no Sí. hace nada Estados Unidos en cuestión económica en contra de China, Ajá. China está inundando el mundo con sus productos, o estaba. Oye, todo lo que entra de China a Estados Unidos, todo lo que entra a México, todo lo que entra en todos lados. China es un monstruo económicamente hablando. Entonces, si no hace nada, entonces Estados Unidos estaríamos a la merced en un futuro de China. Si Estados Unidos no hace nada, ahora sí que podríamos acabar como Venezuela. Recordemos, también hablamos de Venezuela aquí. Venezuela decía, me sale más barato importar. Importaban, ellos no producían, siguen sin producir, no tienen nada, entonces están a la merced de eso. Entonces, cuando le cierran el comercio a Venezuela, se viene un desastre económico. Cuando, imagínense que China, ¿verdad? Exporta a Estados Unidos. Entonces los mismos negocios en Estados Unidos dicen, pues yo no voy a importar porque me sale más barato, ¿para qué produzco? No producen. Corta eso. O sea, bueno, China no lo va a cortar, China te va a decir, es que ahora te va a costar más. Y si quiero yo tener algún recurso que tú, Estados Unidos, tengas, es que lo corto aquí y ahora sí vas a estar a la merced. Así como trataste a Venezuela, así como has tratado a Cuba, ahora sí, yo te tengo aquí. Entonces es algo que no puede un país dejar que suceda. Es por eso que yo creo, ¿verdad? Que se le armó la bronca a China y te va a poner estas trabas. Y sí, me va a doler hoy. A mi pueblo le va a doler hoy, pero va a ser una manera para impulsar la economía interna. Yo creo que es así como se juegan las guerras hoy, Carlos. Y es, es una manera de a futuro. Y repito, yo no estoy a favor de eso. Uh-huh. Y no estoy a favor de las guerras, pero es una manera en que a futuro, de la manera en que somos, porque somos animales y así reaccionamos, pues podemos asegurar un futuro a un grupo de personas. Yo, la verdad, en el tema del alza de aranceles, la guerra económica contra China, pues fui víctima muchos durante los últimos 10 años, ¿no? De toda la revolución tecnológica 4.0, la cual hemos platicado miles y miles de veces. Sí, a largo plazo puede ser útil o necesario. Es frustrante, Rodrigo, en cuestiones pues de necesidad, ¿no? Hemos vivido casi de todo desde que nacimos, ¿no? Los últimos 30 años. Ahora con el COVID-19, nunca habíamos visto esta movilidad y esta transformación tecnológica tan rápida, tan forzada, que llega un punto donde es irreal, casi, ¿no? El tema de China, yo ya estaba considerando que Estados Unidos iba a ir a guerra contra China. Económicamente hablando, iban a resultar peor que la recesión económica en caso de que esto sucediera. Y ahí se acaba, y ahí para la de contar en términos humanos. Sí fue necesaria esta guerra económica, esta guerra de precios con China, pero primordialmente porque Estados Unidos la comenzó, transfiriendo más bien sus producciones a China por la calidad de vida más baja o más barata en China, que todo se remonta a eso. Entonces, cuando llegas a tu pico de ingresos, económicamente hablando, y te das cuenta que la vida en Estados Unidos no es barata, pues entonces hay una oportunidad. Y es el estira y afloja económico, que tú conoces más de eso, en el que caemos y en el que si no se controla, no se intercambian en un mundo globalizado, pues yo considero que no nada más
es evitable ese tipo de, no nada más guerras económicas, estoy hablando de guerras bélicas. ¿Por qué? Porque es una bomba de tiempo. Todo esto, en cuestiones económicas probablemente, en cuestiones de control territorial, esa es otra. Entonces, ya tenemos un tercer jugador llamado Corea del Norte, el cual ahorita pues están teniendo un choque con China en las salidas y entradas de comercio, el cual Estados Unidos está aprovechando. Y en lo personal yo considero que no nada más va por ahí. Considero que la flamita que pueda iniciar, y esto no es para ser alarmista, no crean que me gusta que sucediera esto, para nada, absolutamente no, estoy en contra de la guerra, pero hay muchas inevitabilidades que pueden repercutir en una guerra, tanto China o Asia, o como lo que estamos viendo en Estados Unidos con la polarización de ideologías, que sí, en realidad es una conflicto civil, no guerra civil, conflicto civil, el cual entran muchos aspectos que tergiversan el verdadero punto de todo esto, ¿no? El racismo sistémico, la diferencia socioeconómica, la falta de oportunidades, que de ahí sale todo, usando el racismo sistémico para iniciar este tipo de argumentos. Fuera de eso, todo eso puede venir de forma extranjera. El COVID es un supuesto, como un arma biológica. De nuevo, no es teoría de conspiración, simplemente es una idea. Partiendo de que se sabe de que el COVID cambió todo este esquema socioeconómico, geopolítico, quieras o no, haya sido algo, ¿cómo se le puede llamar? Random. Sí. Cambió nuestras vidas, cambió nuestra forma de vivir, nuestra forma de trabajar, nuestra forma de comunicarnos, nos afectó psicológicamente. Entonces, qué arma tan perfecta, ¿no? Tanto la guerra económica como el virus. Entonces, de alguna forma tiene que venir. Y detrás de todo esto se encuentra la guerra cibernética, que muy poca gente puede entender. Entonces, sí, ahora sí, usando la teoría de juegos de John Nash, tiene que existir, porque tiene que haber poderes. Y la verdad, yo con esto yo ya puedo concluir. Esa fue mi conclusión, de hecho. No tengo nada más que decir. Espero que les haya servido esta información que les acabamos de compartir. Muy probablemente muchos de estos temas ustedes ya lo investigaron. Estos papers que les mandé de Bob Crowley, eso es relativamente nuevo. Fueron 3 años de pelea legal contra el gobierno de Estados Unidos. Y pues salen a la luz estas grandes revelaciones de comentarios que, sin lugar a duda, asquean. Da asco nada más leerlo, de lo imprudente que fue el gobierno estadounidense para conflicto de interés, ¿no? Porque no nada más fue para ayudar a la economía estadounidense, ayudaron a un negocio familiar, lo cual yo personalmente estoy totalmente en contra. Pero bueno, eso es otra historia. Rodrigo, ¿algo más que quieras añadir? Pero ¿valió o no valió la pena? Es una respuesta que cada quien uno va a encontrar en sí mismo. Depende de dónde estemos. Si estamos en el occidente, podemos pensar una cosa. Si estamos allá siendo parte de la guerra en Afganistán o Irak, por alguna razón estar ahí, pues podemos pensar otra. Y no creo que exista, tomando en cuenta todo, ¿verdad? Todo lo que hemos dicho. Pues sí, nosotros tenemos nuestras opiniones, pero yo creo que no existe una respuesta correcta. La historia no nos puede contar si fue algo válido o no. Eso va a quedar en cada uno. Pues porque no podemos ver los otros escenarios, solamente podemos imaginarlos. Así es. Y pues bueno, esto fue de izquierda a derecha. Nos vemos. Vemos.